La población mundial está más o menos en unos 8.000 millones de habitantes, 8.000 millones de personas, 8.000, son muchos, ¿verdad? 8.000 millones. La pregunta es, ¿cuántos se salvarán? ¿Serán pocos? Hubo una pregunta así que le hicieron al Señor en Lucas 13. Versículo 22. Lucas 13, versículo 22. Bueno, tenemos 4 evangelistas, quiero decir, 4 personas, autores humanos, aunque el autor de todos los libros de la Biblia es Dios mismo, 4 personas a través de los cuales Dios trajo los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 2 de ellos, discípulos directos del Señor Jesucristo, parte de los 12. Ellos eran Juan y Mateo. Y 2 que no lo fueron directamente. Es decir, no eran parte de los 12, pero Dios les utilizó para escribir los evangelios: Marcos y Lucas. Lucas es llamado el médico amado. Lucas hizo un trabajo muy juicioso de una persona centrada en la historia, entrevistando personas que tuvieron la información de primera mano. Encontramos detalles muy especiales en el Evangelio de Lucas acerca de la persona del Señor Jesús, de épocas, de gobernantes, muy puntuales, donde permiten ubicar muchas cosas que no nos dan esos datos en los otros evangelios. Lucas 13, 22 dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Pero ya se acerca la muerte en la cruz. Ya, falta un poco tiempo. Y estaba Jesús haciendo ¿qué cosa? Enseñando. Estaba enseñando, encaminándose al propósito por el cual había venido a morir en la cruz. Se encaminaba a Jerusalén. Era el Salvador el que estaba allí de camino. Y versículo 23, alguien le dijo, alguien, no dice quién, pero la pregunta es interesante. Señor, son pocos los que se salvan. Son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Son muchos los que se salvan. Y el Señor muestra, Dios muestra el interés a través de Jesús y a través de la Escritura misma en cuanto a la salvación del hombre. Dios desea la salvación del hombre. Alguien puede pensar en un versículo donde dice que Dios quiere la salvación de todos. Yo estaba pensando en, sin cerrar, Lucas, primera de Timoteo. Allá adelante, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo. En primera de Timoteo, capítulo 2. Es más, y en este contexto que estamos de reunión de oración, dice el versículo 1. Exhorto ante todo, animo ante todo, a que se hagan
rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Es interesante la confusión a nivel mundial. ¿Saben? Tenemos una página en Facebook donde alguien en algún momento escribió diciendo que orar era un pecado. ¿Se imaginan? Fue así, fue cierto. No estoy exagerando. Y los que leyeron esa conversación, veo que lo hizo alguien por allí, saben que es verdad, lo dijo. Orar es pecar. Yo no entiendo de dónde salió esa enseñanza, pero aquí está diciendo muy claramente, Dios, el Espíritu Santo, a través de Pablo, exhorto, animo, mando a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Eso es lo que Dios quiere. Y por eso es una de las cosas que da importancia a la reunión de oración. Sigue diciendo, por los reyes y por todos los que están en evidencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. El 4, el cual quiere ¿de quiénes? Muy bien, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. La iglesia del Señor debe pensar en lo mismo. Las oraciones que hacemos por las personas deberían ser hacia ese enfoque, la salvación de ellos. Ay, Señor, es que le hace falta esto, es que no tiene aquello, no tiene trabajo. Está bien orar por esas cosas, no tiene trabajo, está enfermo, tiene un problema con el hijo, tiene un problema con la hija. Está bien orar por eso, solo que a veces oramos por esas cosas y no oramos por esa persona, por quien hemos orado por trabajo, pero no oramos al Señor por la salvación de esa persona. Y aquí, donde dice el versículo 1, exhorto a que se hagan oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Y el versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Seguramente hay una conexión entre el 1 y el 4, donde Dios quiere que nuestras oraciones hacia las personas sean con ese deseo de que sean salvos, orando por salvación de almas. Volvamos a Lucas. ¿Son pocos los que se salvan? Pregunta esta persona que no se dice quién es. Pero el versículo 24 muestra que el Señor Jesús está interesado en la salvación, porque está diciendo, esfuércense, hagan todo lo posible por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Pero este procurarán será posterior a algo que sucede en el versículo 25. Se procurarán es posterior a algo que sucede en el versículo 25. Versículo 25 dice, después que el padre de familia se haya levantado, cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde somos. Y eso nos hace pensar en Noé. ¿En qué? Sí, Dios cerró la puerta. Y Dios cerrará la puerta para las personas en cuanto a la salvación. ¿Cuándo cierra la puerta a Dios? ¿En qué momento cierra la puerta a Dios? Cuando termina nuestra vida. La persona se le ha hablado el evangelio, se muere, para él se cerró la puerta. Pero adicionalmente, en este tiempo, cuando el Señor venga, se cerrará el tiempo en que puede ser salvo para pertenecer a la iglesia del Señor, para luego tener la posibilidad en la tribulación de ser salvo, pero en medio de todos los eventos que sucederán en aquel entonces.
eh, donde dice la Biblia en Mateo 24, que perseveren hasta el fin mientras se predica el evangelio del reino por los 144,000, mientras la bestia está gobernando, mientras suceden eventos climáticos catastróficos en medio de un manejo mundial político de una persona contraria a Dios que se acerca. Pronto será que se acerca eso. Estaba leyendo de que se dice que va a haber un reseteo económico a nivel mundial, se dice. Y no sería raro que suceda, porque ya la Biblia dice que para comprar y vender se necesitaba una marca, y esto es a nivel universal. Es decir, se tiene que acabar el medio de cambio a través del dinero como lo conocemos hoy, para que suceda lo que la Biblia enseña acerca del manejo mundial de la bestia en la tribulación. ¿Cuándo sucederá la tribulación? Inmediatamente después de la venida de Cristo. Entonces, Dios cerrará la puerta. Dios mismo la cerrará. Y entonces la gente comenzará a decir, Señor, ábrenos. Y el que dirá, no sé de dónde sois. 26. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y hemos bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os digo, no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Son personas que piensan que tienen una relación con Dios, pero que en realidad no es así. ¿Recuerdan por ahí otra cita que dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, tu nombre echamos fuera de demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y yo os contestaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, de estos es que dice la Biblia, que muchos procurarán entrar y no podrán, cuando ya la puerta esté cerrada. Cuando Dios cierra la puerta, ¿quién la puede abrir? El mismo, ¿cierto? Pero cuando se acabe el tiempo en que Dios ofrece la salvación, ya Él no la va a abrir más por la eternidad. Por eso nosotros como cristianos, como iglesia del Señor, debemos ver con más pasión el evangelismo. Ayer en la clase de discipulado que teníamos, una de nuestras hermanas decía, yo quiero aprender cómo compartir el mensaje, cómo evangelizar, cómo predicar, cómo transmitir lo que yo sé. Yo a veces no sé cómo expresarlo, cómo decirlo. Debe haber en nosotros una urgencia porque el tiempo se acaba y pronto la puerta se cerrará. Yo le pregunto, si la puerta se cerrará hoy para su familia, para sus hijos, hijas, para su papá o mamá, para sus hermanos, si la puerta se cerrara hoy, ¿qué pensaría usted? Entonces, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no le dije? ¿Por qué no lo invité? ¿Por qué no le compartí esto o aquello? Pues todavía hay tiempo de que lo hagas. En el versículo 27 dice, pero os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros hacedores de maldad. El 28 dice, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. No solamente Dios quiere la salvación de todos, sino Dios quiere la salvación de todo el mundo. Acuérdense de Mateo 28 que dice, id el evangelio a todas las naciones, a todo el mundo, a toda criatura. Y es hermosa la gracia de Dios que cobija a los del norte, a los del sur, a los del oriente y occidente. Toda lengua, toda tribu y toda nación alcanzada
por la gracia de Dios, por la salvación que Él ofrece. Y el versículo 30 dice, aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. La puerta se cerrará para los que no creen. La puerta se puede cerrar para nosotros. En cuanto a la salvación, no, ¿verdad? ¿Cierto? Pero les voy a mostrar de qué manera se puede cerrar la puerta en otro sentido, no en ese, sino en otro sentido. En 1 Corintios, capítulo 11, perdón, 11:27. Dice, hablando de la cena, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Está hablando de una manera indigna de manejar la cena del Señor, de estar en pecado sin evaluarse delante del Señor y entonces tener así limpieza, dando un corazón duro, endurecido en el pecado, que persiste en pecar, que no es sensible a la voz del Espíritu Santo. Entonces dice, en este contexto de creyentes que participaban inadecuadamente de la cena del Señor, dice versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen, y muchos, entonces, un creyente, hijo de Dios, hija de Dios, que no escucha la voz de Dios, que persiste en su pecado, Dios puede determinar, quitarle la vida. Y digo que se cierra la puerta en cuanto ya no tiene oportunidad de restaurarse, ya no tiene oportunidad de decir, ahora sí, Señor, voy a dejar que tú seas el Señor de mi vida, el que me gobierne, ahora sí te voy a servir con fervor, como lo he querido tanto tiempo. Ya eso, porque habrá pasado a la eternidad. Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? ¿Creyentes? ¿Sí o no? Están Hechos, capítulo 5, para el que lo quiera mirar luego. Ambos, esposo, esposa, creyentes, por una mentira, por engaño, fueron muertos instantáneamente y están en la eternidad. Con Dios, seguramente, al haber confiado en el Señor Jesús, están con Él, pero ya no tuvieron oportunidad de nada más. Debe ser muy triste, mis queridos hermanos, siendo creyentes, morir sin estar bien con Dios. Debe ser muy triste por disfrutar de cosas que el mundo ofrece cuando realmente nuestro disfrute está en Él. Haber dejado de escuchar la voz de Dios, la voz que nos habla, por abrazar el pecado y encontrar así la eternidad. Para los que no creen, se cerrará la puerta de la salvación. Sí. Pero para nosotros no la puerta de la salvación, no. Pero sí la oportunidad de haber servido aquí al Señor se puede acabar. Sí la oportunidad de adorarlo aquí, de ser testimonio a nuestra propia familia, de bendecirlos con los cambios que Dios hace en nosotros, de hacer cosas aquí para Dios que pudieron haberlo glorificado. De eso sí se acabará la oportunidad
si abrazamos el pecado y si morimos en el pecado. Que Dios nos ayude a escuchar la voz del que advierte, del que toca la campana y dice, cuidado. El Señor lo hizo con esas personas de Lucas. Esfuércense, cuidado, son pocos los que se salvan. ¿Cuál es la respuesta que el Señor le dio con todo lo que le dijo? Sí. En relación al total de personas, son pocos los que se salvan. ¿Haces tú parte de esos pocos? Ah, sí, 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 sí. Dios quiere que haya familiares tuyos que hagan parte de esos pocos. ¿Y cómo está tu vida en relación con Dios? ¿Hasta cuándo estaremos acá? No sabemos. Pero qué lindo será el tiempo que nos queda servirlo a Él. Además de que pronto volverá. Y cada día es una oportunidad para vivir para Él. Cada día para glorificarlo, para conocerlo. Señor, te damos gracias por la vida que nos das, por la oportunidad de vivir, de conocer, de aprender, de servir. Pero también, Señor, oramos por este mundo que está yendo al infierno. Por este mundo, Señor, que no entiende que son pocos los que se salvan. Este mundo que entiende al contrario, que son muchos los que se salvan. Dios, oramos por aquellos a quienes nosotros de alguna manera afectamos con nuestras vidas, son nuestro medio de influencia en el trabajo, en la casa, en la iglesia, en el vecindario. Señor, ayúdanos a participar en el proyecto que tiene de salvación de una manera oportuna, adecuada. A hablar contigo, Señor, en ese mismo lenguaje de urgencia, de hablar a otros de que acérquense a Dios, porque son pocos los que se salvan. Señor, un día la puerta se cerrará y ya no habrá más oportunidad, pero también para nosotros, en el sentido de que cuando ya partamos de aquí de la tierra, nos vayamos de aquí, ya no podremos servirte aquí, ya no podremos aprender aquí, ya no podremos glorificarte aquí porque ya no estaremos. Señor, ¿cómo estamos utilizando nuestro tiempo y estos años que nos quedan por vivir? Gracias, porque nosotros también tenemos oportunidad de servirte. Y gracias por los millones de personas alrededor del mundo que aún tienen la oportunidad de venir a Jesús. Oramos por ellos y ellas, que lleguen a creer y confiar en Jesús. En el nombre del Señor Jesús.